Hay diversos aspectos del mantenimiento de aerogeneradores que es necesario conocer y tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuánto cuesta? En segundo lugar, ¿cuántas personas, cuánta mano de obra crea? En tercer lugar, ¿en qué se basa la estrategia del mantenimiento de aerogeneradores? Pues vamos a ver en este vídeo todos esos puntos. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuánto cuesta el mantenimiento de aerogeneradores? En el mundo industrial manejamos la cifra del 2 al 3% del coste de los activos, del coste del equipo, para su mantenimiento. Ese sería el presupuesto anual. Es decir, si un aerogenerador cuesta más o menos, hoy en día, aerogeneradores de 3 megavatios que cuestan aproximadamente 800.000 euros por megavatio, es decir, 2,5 millones, eso haría que tendríamos que pensar entre 50.000 y 75.000 euros por aerogenerador al año, incluyendo todo, incluyendo contratos, mano de obra y materiales. Pues bien, el presupuesto de mantenimiento de un aerogenerador es un poquito más bajo que ese, porque como la estrategia de mantenimiento es una estrategia mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más efectiva, pues hace que el mantenimiento del aerogenerador esté por debajo de la cifra mínima del 2% y esté entre el 1,5%, rara vez el 2%, pero vamos a pensar que en el entorno del 1,5%. Eso supone que más o menos nos gastamos unos 35.000 euros aproximadamente en el mantenimiento de cada aerogenerador al año, incluyendo, he dicho, todo, incluyendo las revisiones a las que se somete, incluyendo la mano de obra, incluyendo las diferentes pruebas que tenemos que hacerle, incluyendo incluso un pequeño porcentaje de ese dinero dedicado a grandes averías que suceden solo en algunos de los aerogeneradores del parque y solo algunos años. Segundo aspecto es cuánta mano de obra crean. Bueno, pues crean muy poca porque las necesidades de mano de obra de un aerogenerador, pues de personal, son muy pocas. Lo normal es que tengamos más o menos emplee a 2 personas de media, no es exactamente así, pero emplea a 2 personas un parque de 20 o 25 aerogeneradores, pues 2 personas al año. En realidad no es así, no es que sean 2 personas, porque tenemos gente en diferentes posiciones, gente jefe de parque, que es una de ellas, pero después tenemos un equipo de 2 personas que visita cada aerogenerador una vez cada 6 meses y después tenemos diferentes pruebas que hacemos, pero la suma de todo eso pues, es como el jefe de parque más una persona más. Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta en el mantenimiento de aerogeneradores es en qué se basa el mantenimiento. Pues en otros tipos de plantas dedicadas a la generación eléctrica, más convencional, como el ciclo combinado, las plantas de carbón o las centrales termosolares, las plantas de biomasa, pues en todos esos tipos de centrales, la estrategia de mantenimiento que se sigue es una estrategia sistemática basada en paradas. Eso quiere decir que cada año se hace una parada que tendrá más o menos duración dependiendo del tipo de parada que toque ese año, y durante esa parada pues se hace una revisión completa de los equipos a los que les toca hacer pues determinadas sustituciones de componentes o revisiones en profundidad de determinadas partes. Esa parada es la base del mantenimiento de esos otros tipos de centrales, y la parada es una actividad imprescindible, es un mantenimiento sistemático basado en esa parada. El resto del año lo que se hace es sobrevivir, es decir, lo que va surgiendo pues se va solucionando, y lo que se puede dejar para la parada, lo que se puede aguantar para intervenir en la parada, pues se une a las actividades que tenemos que hacer en parada. Pero ¿qué pasa en los aerogeneradores? Que es diferente la estrategia. La estrategia es una estrategia basada en condición, que ha resultado una estrategia mucho más eficiente y mucho más eficaz. Eficiente porque cuesta menos dinero, y eficaz porque da unos ratios de disponibilidad y de coste mucho mejores que los que da la estrategia sistemática. La base del mantenimiento del aerogenerador es la inspección, es decir, yo inspecciono el aerogenerador y a partir de lo que sale, a partir de los hallazgos
de las anomalías que encuentro, las incidencias que encuentro durante esas inspecciones, determino qué es lo que hay que hacer. Es decir, si yo hago una inspección y no encuentro nada, no hago nada. Si hago una inspección y encuentro algo, programo en qué momento será el más interesante para hacer la intervención. Los tipos de inspecciones a los que someto están agrupados básicamente como en 3 grandes grupos. En primer lugar, las inspecciones que hago sensoriales, es decir, subo al aerogenerador con un checklist que tiene pues, algo más de 100 puntos, entre 100 y 130 puntos, dependiendo de cada empresa que hace estas inspecciones, pues determina cuáles son los puntos, pero más o menos la media son como entre 100 y 130 puntos. Inspecciono en qué estado se encuentran. En general lo hago mediante una inspección sensorial, es decir, veo, toco, huelo, escucho. Bueno, pues paro el aerogenerador, subo, compruebo, bajo, verifico el funcionamiento, verifico el arranque, la parada, etc. Y esa es una de las actividades que hago. Ahí se descubren pues, muchas anomalías, muchas cosas que no se ven por otras vías. La segunda de las vías, la segunda de las técnicas es el mantenimiento mediante instrumentación que está instalada en línea. Esa instrumentación con la que cuentan los equipos, y la verdad es que ese es el futuro del mantenimiento de aerogeneradores. Es decir, cada vez los aerogeneradores van a estar más instrumentados, de manera que yo pueda detectar mejor las cosas que le pasan al aerogenerador, pero sin moverme de mi oficina, desde un sitio remoto en el que puedo conectarme con el PLC o con la CPU que tenga el aerogenerador y ver todos los parámetros a través de los datos que me llegan por la fibra óptica y que me llegan de forma remota. Los sensores que tiene instalados un aerogenerador y que me permiten saber cómo está funcionando son los que tienen que ver con su producción, es decir, con su comportamiento eléctrico, con la intensidad que está generando, en alta y en baja, con los parámetros meteorológicos, es decir, viento, velocidad, dirección, etc. Tanto del aerogenerador como del parque entero, que tiene una estación meteorológica. La temperatura es algo muy importante porque mido la temperatura en muchos sitios. Mido la temperatura en el interior de la góndola, la temperatura de diversas partes del generador, es decir, del aire de refrigeración, de los devanados, de los rodamientos. Temperaturas de la multiplicadora, que tienen que ver con el aceite y con determinadas partes de la carcasa, y temperaturas del rodamiento o de los rodamientos principales. Tengo también, y esto es más novedoso, no es que ya hoy en día sea novedoso, pero ha sido más novedoso porque ha llegado un poco después, es la medida de las vibraciones mediante instrumentos en línea. Esa medida de las vibraciones, que habitualmente se le llama CMS, Condition Monitoring System, como si las vibraciones fueran lo único que me determina la condición, pero esas vibraciones pues, se analizan, se miden en el rodamiento principal, en determinados puntos de la multiplicadora y en el generador. En algunos casos también en la góndola y en la torre. Y en algunos casos, en casos muy concretos sobre todo, en esos aerogeneradores que están offshore, que están montados en el mar, también hoy se les está empezando a montar sensores de vibración en las palas para comprobar cómo es el funcionamiento y cómo es el comportamiento de las palas. El último de los sensores que ha llegado ha sido el sensor de análisis de aceite, y en ese sensor de análisis de aceite pues podemos ver determinadas propiedades. Las propiedades que hoy en día se pueden medir mediante sensores online son el contagio de partículas, que es el más habitual, la humedad, el contenido en agua, y la cromatografía de gases. Con toda esa instrumentación que tenemos en línea, podemos ver un montón de cosas. Qué lástima que a los aerogeneradores no les haya tocado todavía el turno de las cámaras, una tecnología que tenemos más que desarrollada y que conocemos perfectamente, pero hoy en día los aerogeneradores no están dotados de cámaras en el interior para ver qué es lo que está ocurriendo. Si tuvieran cámaras, podríamos inspeccionar mucho mejor cuál es el comportamiento, pero a pesar de ser una tecnología barata, perfectamente desarrollada, con una calidad increíble,
pues no, los desarrolladores de aerogeneradores no han entendido que sea una tecnología útil sin que yo pueda entender por qué. El último grupo de técnicas son las técnicas, son variadas y vamos a llamarlas técnicas de diagnóstico offline o técnicas de diagnóstico con instrumentos fuera de línea. Es decir, son instrumentos portátiles que nosotros llevamos hasta el aerogenerador, hacemos una serie de pruebas y determinamos cómo están. Nos permiten ver de una manera muy fina cuál es el comportamiento de determinados equipos. ¿Cuáles son esas técnicas offline? Pues son, en primer lugar, la inspección de palas, que se hace normalmente o con medios ópticos o en proximidad, es decir, con un andamio colgante o con un brazo articulado, etc. Cuando he dicho que hablábamos de medios ópticos, hablamos o bien con telescopio terrestre o con teleobjetivo, y la técnica que está empezando a desarrollarse, que está en estos momentos incipiente, es la inspección de palas con drones. Segunda de las técnicas es la inspección boroscópica de la multiplicadora, que consiste en meter una cámara y ver cómo es el comportamiento de rodamientos y de engranajes del interior de la multiplicadora. Con inspección boroscópica también somos capaces de determinar el estado del rodamiento o de los rodamientos principales y el estado del transformador seco. La tercera técnica, muy valiosa porque nos da mucha información, muy importante, es el análisis de aceites. El análisis de aceites se utiliza en dos sitios, en primer lugar en la multiplicadora, en el aceite de lubricación de la multiplicadora y en el aceite hidráulico que se encarga del accionamiento de determinados dispositivos, como el sistema pitch, el sistema de orientación de pala y el sistema de frenado, tanto frenado de la góndola como frenado del rotor. Siguiente técnica offline que utilizamos es el ultrasonido. Es una técnica realmente poco extendida, es decir, es perfectamente aplicable, no tiene ningún problema, pero no es tan usada. Hay un sitio donde, desde luego, tiene una utilidad increíble, tiene una utilidad pues muy grande, que es la inspección del rodamiento de pala, porque prácticamente no hay otra forma más que desmontar y ver cómo está, o escucharlo, ¿no? Pero cuando eso ocurre realmente ya suele estar tocado, es decir, que ya solo certificamos la muerte y programamos cuando hay que cambiarlo. Pero con ultrasonido seríamos capaces de detectar un problema de lubricación que no ha causado todavía un problema en la pala. Porque recordemos que en las palas el gran problema que tenemos es que a veces no están bien lubricados, porque la lubricación se hace manualmente, o porque hay una obstrucción del canal de salida de la grasa, entonces no se lubrica bien. Intentamos meter grasa, pero sale y no va a donde nosotros queremos. Entonces no se lubrica bien y termina deteriorando el rodamiento. El cambiar un rodamiento de pala es bien complicado, ¿eh? Hay que desmontar pala, en fin, hay que cambiar este rodamiento, que es un rodamiento muy grande, es un rodamiento muy caro y la broma suele costar bastante dinero, cuando por ultrasonido podríamos detectar en un momento incipiente y resolver el problema antes de que cause un problema mayor. Siguiente técnica offline es el análisis de vibraciones. Lo que pasa es que el análisis de vibraciones offline, es decir, con instrumentos fuera de línea, pues tiene sus complicaciones. La complicación principal es que no podemos estar en el aerogenerador cuando el aerogenerador está en marcha, y el análisis de vibraciones supone analizarlo cuando el aerogenerador está en marcha. Así que la única forma que nos queda es grabar, instalar una serie de sensores, normalmente entre 8 y 16, poner el equipo a grabar durante un periodo largo, media hora, una hora, 2 horas, 3 horas, un día, registrar esa grabación y después tomar una muestra de esa grabación y analizarla. Siguiente técnica que podemos aplicar es la termografía. Lo que ocurre es que con esa limitación de que no podemos tomar imágenes ni podemos estar en el aerogenerador mientras el aerogenerador está en marcha, pues eso complica un poco la técnica termográfica, un poco nada más, porque es cierto que el calor no se pierde enseguida. Es decir, yo puedo parar el aerogenerador,
y las temperaturas, donde haya una alta temperatura, se mantiene durante unos minutos. Aproximadamente podemos pensar que durante los 10 primeros minutos desde que subimos todavía tenemos temperaturas altas y todavía hay una posibilidad de identificar puntos degradados midiendo la temperatura. Pero bueno, sería lo ideal, sería pues utilizar cuando el aerogenerador está en marcha, en el que digamos las fuentes que están generando calor pues están ahí presentes y están alimentando la temperatura, no se está perdiendo esa temperatura. Pero bueno, la termografía, si la hacemos enseguida, en cuanto llegamos y tenemos 10 minutos para hacerla, nos organizamos bien, podemos obtener algunos datos interesantes por termografía. Hemos visto en este vídeo cómo es la estrategia de mantenimiento de un aerogenerador, en qué se basa, cuáles son las ideas sobre los puntos de inspección. Os recomiendo que veáis un vídeo sobre todos los puntos de inspección durante la inspección visual, y os recomiendo también que veáis los vídeos que hemos dedicado a la aplicación de cada una de las técnicas de mantenimiento offline.